Continuamos nuestra clase sobre la historia de la espiritualidad. La vez pasada hablábamos sobre las órdenes mendicantes, veíamos las líneas de su eje espiritual en general, y hablábamos un poco sobre los franciscanos, con el cual empieza a exponerse esta idea de las órdenes mendicantes. Un pequeño colofón para concluir lo de los franciscanos. Quisiera abordar brevemente el pensamiento de uno de ellos. Si bien, ¿verdad?, se van dando diversos autores que pudieran aportar elementos a la vida espiritual, podríamos resaltar brevemente la idea de San Buenaventura. Este franciscano que ciertamente pues, tenía grandes inquietudes y que fue profundizando precisamente diversos aspectos desde la filosofía y la teología y que fue impulsado precisamente para seguir sus estudios. Y él tiene una obra, hablando de este índole de la vida espiritual, llamado Itinerarium Mentis in Deum, es decir, el itinerario de la mente hacia Dios. Entonces, en este itinerario, ¿verdad?, que es un pequeño libro que consta básicamente de un prólogo y 7 capítulos, va dando una especie de itinerario espiritual para llegar a Dios, para poder contemplar a Dios, para poder estar cerca de Dios. Y es básicamente lo que trata de analizar en esta pequeña obra, haciendo ver precisamente cómo el hombre debe de buscar su unión con Dios. Y entonces él va a hablar de 6 peldaños o de 6 escalones que uno tiene que ir subiendo para que nuestra mente llegue a Dios. Y entonces hablemos brevemente de este pequeño itinerario, ¿verdad?, como parte de la experiencia espiritual de parte de San Buenaventura para poder profundizar un poco sobre ello. Entonces, el primero de los peldaños que nosotros podríamos ver es precisamente el de ver los vestigios de Dios en medio del mundo visible, cómo Dios ha dejado estos vestigios en este mundo. Y entonces podemos ver en primer lugar el primer escalón, el primer peldaño, diciendo que el mundo exterior puede ayudar precisamente a encontrarnos con Dios. Si bien en este mundo está distorsionado por la ignorancia, está distorsionado por la concupiscencia, y entonces a veces el hombre se queda con lo meramente sensible, dice San Buenaventura, que con la ayuda de las Sagradas Escrituras, el hombre puede llegar, ¿verdad?, a purificar, a empezar a purificar su alma o iluminar su alma, para empezar a comprender el verdadero sentido de las cosas sensibles. No quedarse solamente con lo que aparece, sino tener la capacidad de profundizar todavía mucho más para poder llegar a algo mucho más hondo, mucho más profundo. Y entonces dice que las Sagradas Escrituras son una luz que nos ayudan precisamente a armonizar las cosas con el plan de Dios. Y entonces descubrir cómo en las cosas sensibles está Dios, cómo hay una huella que Dios ha dejado, en la que ciertamente, ¿verdad?, Dios se hace presente en ellas. Entonces las Sagradas Escrituras nos pueden ayudar a tener una visión verdadera de la realidad para poder empezar nuestro itinerario hacia Dios, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer es, partimos del mundo sensible, pero no hay que verlo desde la concupiscencia, desde la ignorancia, desde lo meramente material, sino tratar de descubrir cómo aquí en este mundo terrenal está la huella de Dios, para pasar entonces al segundo peldaño, en donde va a ayudar a ver una elevación más excelsa, ¿verdad?, de las cosas sensibles. Y entonces va a decir, si en el primer paso, ¿verdad?, era sobre todo descubrir que las cosas terrenales, ¿verdad?, está reflejada la huella de Dios, la belleza de Dios. Entonces ahora en el segundo peldaño, dice él, podemos centrar centrarse en la presencia de Dios que está en todas las cosas. Así como San Pablo dice, ¿no?, en Él vivimos, en Él nos movemos y existimos. Dice, es darnos cuenta que en nuestra vida, ¿verdad?, si tenemos un conocimiento sensorial, estamos llamados a descubrir justamente que en esta creación visible encontramos la presencia de Dios. Podemos aspirar a Dios, obviamente está inspirado aquí en la idea de San Agustín, ¿no?, de elevarse más allá, ¿no? Y entonces dice, si Dios está presente en todas las cosas y si analizamos justamente con nuestro conocimiento sensible, podemos ver que hay algo mucho más allá. Y entonces descubriremos la presencia de Dios invisible en estos objetos. Por lo tanto, podemos ver que entonces vamos avanzando en este itinerario. Primero, la Sagrada Escritura ilumina el sentido de las cosas. Las cosas no están aquí nada más para ver lo material. Hay algo que nos puede ayudar a trascender porque está la huella de Dios. Y entonces el segundo peldaño es, si aquí está la huella de Dios, tengo que saber descubrir la presencia de Dios y cómo Dios me está acompañando en cada uno de los momentos de mi vida y cómo Dios me acompaña en medio de esta creación. Y entonces cuando yo me doy cuenta que en este mundo creado,
¿verdad? Está la presencia de Dios, entonces puedo empezar a subir el tercer peldaño. Que ya el tercer peldaño va a empezar a tratar todo a partir de la mente y la imagen de Dios, ¿no? El tercer peldaño nos va a decir precisamente que el alma se descubre que se ama a sí misma, pero obviamente, dado que ese amor es mucho más profundo porque viene de Dios, entonces el alma tiene que interiorizar para descubrir justamente cómo puede ver, cómo puede llegar este amor. Y entonces descubre el alma, ¿verdad?, que tiene tres facultades fundamentales, que tiene la memoria, que tiene la inteligencia y que tiene la voluntad. Que el alma tiene estas tres facultades, que son las tres facultades de las que habla San Agustín en su triada, ¿no?, trinitaria, ¿no?, en el libro 10 del De Trinitate, ¿no? Entonces dice, cuando el alma empieza a interiorizar sobre sí, se da cuenta de estos tres elementos, ¿verdad?, de estas tres facultades que contiene el alma, y se da cuenta que entonces en nosotros mismos está la presencia de Dios, está la huella del Dios trinitario. Y entonces yo puedo amarme efectivamente porque poseo la imagen del Dios trinitario, porque la huella del Dios trinitario, memoria, inteligencia y voluntad, están en una sola alma. Y entonces empiezo a elevarme. Fíjense cómo entonces, partiendo de lo creado, ahora empezamos a ver ya a nuestro interior, descubriendo la huella del Dios trinitario en nuestro ser, en nuestra alma. Y entonces se puede dar el cuarto paso, ¿no?, subir el cuarto peldaño. Y entonces, si ya he descubierto la presencia de Dios en el alma, ¿no?, una presencia del Dios trinitario, entonces puedo seguir adelante, ¿no? Y puedo entonces continuar de tal manera que empiezo a ver ya no solamente la presencia de Dios en mí, sino empiezo a descubrir la belleza entera del alma que tengo en mí mismo. Y empiezo a ver que esa belleza va desplegando sus riquezas sobrenaturales, ¿no?, que se pueden ver claramente en las virtudes teologales como la fe, la esperanza, el amor, ¿no? Y entonces empezamos a ver cómo tenemos sentidos espirituales, ¿no? Y cómo estamos llenos de gracias. Fíjense cómo primero descubro la huella de Dios y ahora en este cuarto paso veo todas las riquezas sobrenaturales que tiene mi alma, porque justamente si Dios ha dejado su huella en mí, entonces yo puedo entonces aspirar a algo más. Descubro que estoy revestido de grandes cosas, que tengo mi fe, mi esperanza, y me empiezo entonces a purificar, empiezo a iluminarme, y descubro que mi alma tiene la capacidad de perfeccionarme, ¿no? Y entonces, al perfeccionarse, puede seguir adelante. Y así entonces podemos ya acceder a los últimos dos peldaños, ¿no?, en donde la mente va a subir, o sea, obviamente ya no solamente a una mera interiorización, sino a descubrir la presencia de Dios en su esencia y en sus nombres como tal. Y así entonces el hombre sube el quinto peldaño, en la que se va a construir, ¿verdad?, sobre todas las observaciones primeramente de las primeras etapas. Es decir, cuando uno sube el quinto peldaño, uno tiene que revisar los 4 peldaños anteriores. Lo primero que tiene que hacer es eso, ver lo que ha hecho desde antes, ¿no?, desde lo creado, ¿verdad?, descubrir la huella de Dios, descubrir la huella de Dios en mi alma, descubrir la riqueza de Dios y darme cuenta que sí, que yo fui dándome cuenta lentamente, gradualmente, ¿verdad? Es una especie, el quinto peldaño, la primera parte es evaluarme, ¿verdad?, y descubrir cómo Dios me ha acompañado en todo mi proceso. Y descubrir cómo Dios nunca me ha dejado, ni lo que me rodea, ni lo que tengo interiormente, ¿no?, en mi alma, ¿no? Cómo Dios ha estado siempre conmigo. Tengo que analizarme. Y una vez que yo me analizo y voy descubriendo la grandeza de Dios en mi vida, entonces puedo entonces descubrir que Dios es el que es, ¿no? Y entonces dice, cuando nosotros vemos todos los nombres de Dios en la Biblia, descubrimos el nombre de yo soy, ¿no?, o el que es, ¿no? El nombre de el que es, el que está presente. Y por supuesto, Dios siempre está presente en mi vida. Cuando uno hace su introspección, ¿verdad?, y va viendo los pasos anteriores que hizo, los peldaños anteriores, descubro que Dios siempre ha estado y que Dios siempre está presente en mi vida. Entonces, el quinto peldaño es el análisis de lo anterior y descubrir cómo Dios siempre está conmigo, ¿no? Y entonces, aludiendo al nombre bíblico de Moisés, ¿verdad?, entonces descubrimos cómo Dios es el que nunca me deja, el que nunca me abandona y el que siempre está cercano a mí. Ahí es donde Dios se hace presente y es donde Dios va mostrando su misericordia delante de mí. Y entonces sí, puedo entonces dar el siguiente paso. Si Dios siempre ha estado conmigo, me he ido elevando supuestamente, pero en realidad siempre Dios ha estado conmigo, entonces puedo llegar al último paso, en donde descubro que Dios no solamente es el que es, Dios es el bien. El nombre más perfecto que Dios puede tener es el bien. Porque el bien, dice San Buenaventura, es un amor que se autocomunica. El bien es la más perfecta gracia que se puede tener, porque es Dios que se comunica en primer lugar en la vida trinitaria
y al mismo tiempo con nosotros, porque nos va haciendo imagen perfecta del Dios invisible. Y entonces aquí tendríamos todos estos peldaños, ¿verdad? En la que nos unimos totalmente a Dios, que es el bien. Nos fundimos totalmente. Fíjense cómo es un pequeño itinerario que va apareciendo, pero que nos hace ver, ¿verdad? Cómo pasando de lo terrenal empezamos a ver nuestra interioridad y finalmente llegamos al encuentro con Dios. El alma que se topa totalmente con Dios y entonces va anhelando, ¿verdad? Tener a Dios, comprender a Dios y seguir adelante en la presencia de Dios. Por lo tanto, tendremos aquí ya todo este itinerario que va marcando precisamente San Buenaventura y que al mismo tiempo nos va ayudando precisamente a ver cómo la mente debe llegar a Dios. Y dice San Buenaventura al final de su obra, ¿verdad? De su pequeño tratado, dice que es necesario siempre reconocer que el alma va a llegar a Dios por medio de un gran mediador, que es Jesucristo, y sobre todo Cristo crucificado. Y entonces pone el ejemplo de San Francisco, dice así como San Francisco, ¿verdad? Se encontró con el crucificado, ¿verdad? Por la mediación de Cristo crucificado y lo transformó a su imagen. También nosotros tenemos que fijar nuestra mirada en el crucificado y esperar llenos de confianza en Cristo para empezar este itinerario y podernos unir íntimamente con Dios. Entonces este sería también a grosso modo, ¿verdad? Pues este itinerario de San Buenaventura, ¿no? Desde el ámbito espiritual, pues que nos ayuda precisamente a esto, ¿no? Que implica obviamente una etapa de iluminación, pero también de purificación en la vida espiritual. Ahora bien, otra de las órdenes mendicantes que van a aparecer justamente en este periodo es la de los dominicos, que son fundados obviamente por Santo Domingo de Guzmán. Este hombre, ¿verdad? Pues de inicio, ¿verdad? Tenemos muchas fuentes biográficas, ¿no? Alrededor de 170 documentos que pueden hablarnos sobre su vida y que pueden ayudarnos precisamente a tratar de comprender algo de lo que él fue realizando. Podemos decir que de manera muy general, ¿no? Pues Santo Domingo pues fue un hombre que al inicio pues estuvo al cuidado, ¿verdad? De un sacerdote, que era su tío, que lo ayudó, y que obviamente con el paso del tiempo él mismo sintió la llamada al sacerdocio, empezó a formarse, ¿verdad? Con los canónigos regulares de Osma, que seguían la regla de San Agustín, ¿no? Y entonces empieza todo su itinerario. Más adelante, ¿verdad? Cuando él va creciendo, cuando él se va formando bien, ¿no? Es sacerdote. En el 1203, el obispo Acebes le pide, ¿verdad? Que lo acompañe a Dinamarca para hacer una misión. Y ahí se dan cuenta de cómo pues, no hay una cura pastoral, cómo los fieles están abandonados totalmente. Y eso marca fuertemente la vida de Santo Domingo y al mismo tiempo del obispo, ¿verdad? De tal manera que vuelven a hacer otra misión y luego finalmente Santo Domingo decide, ¿verdad? Seguir haciendo misión porque se da cuenta de que hay abandono en muchos lugares y que también en aquel momento estaba la herejía de los albigenses, los cuales tenían ciertas ideas maniqueas, ¿no? Rechazaban lo material, pedían una ascesis dura, hablaban de la materia como algo maligno y entonces eran cosas excesivas. Entonces, de tal manera que Santo Domingo quiere enfrentar este tipo de cosas, ¿no? Y entonces hace toda una misión con el apoyo del Papa Inocencio III para atacar a los albigenses. Y no atacarlos directamente, sino que él decide, junto con un grupo de compañeros, vivir en la mayor pobreza y visitar a las personas y vivir de lo que las personas les daban. Finalmente, como las órdenes mendicantes, ¿no? Vivían de lo que les daba la gente. Y en la medida en la que ellos iban, ¿verdad? Y no solamente pedían limosna, sino evangelizaban, anunciaban. Ellos iban corrigiendo los errores de esta herejía albigense, pues con su testimonio, ¿verdad? Daban su doctrina, claro, visitándolos, pero con su testimonio de vida, ¿verdad? La gente los veía que vivían literalmente de la providencia, vivían de lo que se les daba, ¿no? No tenían riqueza, no tenían otro tipo de cosas, sino empezaban a vivir así. Y al mismo tiempo, pues ellos se acercaban y predicaban a la gente, ¿verdad? Para evitar esos errores, sin atacarlos directamente, sin tener confrontaciones, más bien iban tratando de ayudarlos a que su propio ejemplo y su propia sencillez con la que se acercaban a la gente los convirtiera de estos elementos, ¿no? Y así pues se convirtió en un predicador itinerante, ¿no? Santo Domingo. Y así va entonces él precisamente empezando todo este itinerario. De tal manera que finalmente busca establecer su orden religiosa, ¿no? Busca que se quede fija, ¿no? Y como habíamos dicho la vez pasada, pues hubo algunos problemas económicos, ¿verdad? Porque las órdenes itinerantes parecían que tenían más fuerza que las comunidades parroquiales y entonces hubo aquel concilio, ¿verdad? Donde
se prohibió, ¿verdad?, que hubiera más órdenes. Entonces, cuando Santo Domingo quiere que se apruebe su orden, pues no se podía tan fácil, porque en el concilio se había dicho que ya no debería de haber, ¿no? En este concilio lateranense cuarto decía, no puede haber ya más órdenes que puedan surgir, y entonces tiene que esperar un poco más de tiempo, le piden que tome una regla monástica, ¿verdad?, que no sea como las itinerantes, sino que se asemeje un poco más a las reglas monásticas para poderle dar su aprobación. Y efectivamente, con el paso del tiempo, ¿verdad?, y asumiendo la regla de monástica y teniendo las ideas de San Agustín, teniendo la experiencia que él vivió cuando estaba con los canónigos, le va ayudando, ¿verdad?, a darle forma a los dominicos hasta que finalmente va a ser aprobada en el 2 de enero del 1217, ¿verdad?, por el Papa Honorio III, la orden de los dominicos como tal, ¿no? Y así, pues, entonces empieza estos elementos que deben de ayudarle en su vida espiritual. Algo que debemos de resaltar de ellos es que Santo Domingo era muy estricto, ¿verdad?, con sus frailes, ¿verdad?, con sus subordinados, para que vivieran precisamente en el estudio. Imponía mucho esto. Casualmente, ¿verdad?, pedía que estudiaran mucho, pero pues no tenemos casi ningún escrito de él, ¿no? Hay algunas cartas, pero no son de índole espiritual, curiosamente, pero bueno, podemos ver estos elementos, claro, con los que son sus discípulos y con lo que se va dando, pues podemos ver las líneas espirituales de esto. ¿Cuáles serían las líneas espirituales que podríamos ver nosotros de los dominicos? Bueno, pues tendríamos entonces aquí nosotros varios elementos. En primer lugar, el teocentrismo. Es decir, el centro de todo es Dios, ¿no? Eso es obvio. En segundo lugar, la vida contemplativa, que va unida y alimentada, ¿verdad?, por la vida académica. Esto es muy importante. Uno de los grandes elementos es, sí, la vida contemplativa, pero también la vida académica. Incluso, ¿verdad?, para Santo Domingo era fundamental que los dominicos se dedicaran a estudiar, ¿no? Incluso en las constituciones que va a poner Santo Domingo dice que si un prior cree que es necesario dispensar de algunas actividades, ¿verdad?, a los frailes para que puedan estudiar, ¿verdad?, porque le están obstaculizando su estudio, que se las dispense. O sea, algo muy importante para los dominicos es el estudio. No puede haber un dominico que no estudie, ¿no? Tiene que estudiar. El estudio es fundamental para él. Es algo central en su vida. Al punto que incluso decir, te toca hacer todas estas actividades, pero es que hago tanto que ya no tengo tiempo para estudiar, entonces te quito esto, pero estudias. O sea, el estudio era algo fundamental para esto, ¿no? Entonces, por un lado es un contemplativo, ¿verdad?, la vida de oración, que es muy importante, pero también la vida del estudio. Son las dos cosas que van acompañadas dentro de la espiritualidad de los dominicos. En tercer lugar, bueno, está el celo de la salvación por las almas, obviamente, ¿no?, el preocuparse por ellos, ayudarlos, pues de hecho se supone que estudian para ayudarlos a evitar errores y que se salve las almas, ¿no?, que es algo primordial. En cuarto lugar tenemos la intensa vida apostólica, ¿no?, que se basaba sobre todo en la predicación, en la enseñanza, en la defensa de la verdad, ¿no?, era lo más importante. En quinto lugar tenemos la vida comunitaria centrada en Cristo y estructurada según los principios de la fraternidad, ¿no?, y ser corresponsables unos con otros, ¿no? En sexto lugar tenemos el antropocentrismo, es decir, el hombre que está en el centro, la persona humana que está en el centro, ¿no?, reconocer su libertad y su dignidad. Y por lo tanto era importante para la misma realización de la misma comunidad, ¿no? O sea, todos tenemos una dignidad, todos tenemos un valor, ¿no? Y entonces ver este sentido importante. Otro elemento, ¿verdad?, pues es la pobreza radical y la mendicidad, ¿verdad?, como canales de credibilidad y fecundidad apostólica, que fueron los primeros elementos que él dio, ¿no?, que dio Santo Domingo como tal. Y que cuando empezó toda la controversia con los albigenses y que trataba de enfrentarlos, decíamos, pues vivió la pobreza, incluso iban descalzos, ¿no? Así comenzó todo. Entonces, obviamente, la orden de los dominicos tiene este ideal de la pobreza también, ¿no? Y por supuesto, la oración, ¿no? La oración, que es algo muy importante, ¿no? Santo Domingo habla de 9 modos de hacer oración, ¿no? Dice, con inclinación profundas, de rodillas, ¿verdad?, con la disciplina sangrienta, ¿no?, lo que llamarían la oración de sangre, ¿no?, postrado, de pie, la oración con las manos, la oración crucificada, ¿verdad?, poniéndose como en forma de cruz, ¿no?, la oración junto con la lección, es decir, utilizando algún libro de teología o espiritualidad, estudiar y hacer la oración, ¿no? O sea, aquí ve lo importante que es el estudio, ¿no? Y por supuesto la oración itinerante, ¿no? En el momento que yo voy de un lado a otro, ¿verdad?, para llevar el anuncio, hacer mi oración, ¿no? Hacer mi oración, que es lo más importante de ello. Por lo tanto, podemos ver aquí ya cómo los dominicos, entonces, pues también son otra orden mendicante muy importante, ¿no? Aquí va a estar, por ejemplo, Santo Tomás, ¿no?
Y entonces vamos a ver aquí claramente pues todos estos elementos que van presentándonos, ¿verdad?, dentro de la vida de los monjes itinerantes dominicos en su vida espiritual, ¿no? Que es parecida a los franciscanos, nada más que aquí está todavía más enraizada en la importancia del estudio, como lo veíamos ahorita, ¿no? Bueno, con esto terminaríamos nosotros de ver, pues, por un lado, algunos elementos muy someros, como lo vimos, ¿verdad?, de los dominicos, y elementos sencillos sobre la espiritualidad de los mendicantes, para seguir avanzando en nuestro curso en el siguiente video.